De I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Aquí empieza Péndulo Radial, tu revista de las tardes, con Jimena Crespo, Verónica Landeta. Bienvenidos. Hoy vamos a tener como invitado también a César Serrano, que es el profesor de COPOL. Él va a estar hablando un tema muy importante, que es acerca de las amenazas de los cambios de temperatura y también el crecimiento que ha habido del Océano Pacífico, que nos traerá este tema hoy. Y quiero darle la bienvenida para iniciar con este tema, acerca de este tema, de los cambios climáticos, la temperatura que nos afecta también a nosotros como humanos, también a los animales y sobre todo a nuestro planeta. Bienvenido, un gusto tenerlo acá en Péndulo Radial y sobre todo siempre es un gusto tenerlo y hablar de esto. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la oportunidad. Sí, específicamente soy César Serrano, docente acá de COPOL, en el área de Ciencias Naturales y también coordinador de un proyecto ecológico llamado Limpia tu Huella, que es una actividad CAS que hacemos por el Bachillerato Internacional. Metiéndonos directamente en el punto, haciendo algo de escuela, porque no puedo traicionar la esencia docente, rapidito, hay términos que hay que aclarar, porque a veces se habla de calentamiento global y de efecto invernadero, y se lo toma, el cambio climático, y se lo toma como procesos que son netamente problemáticas por la actividad humana, ¿sí? Y son provocados por el hombre y es algo que nos va a llevar a graves problemas. Debemos de saber que son procesos naturales. Son procesos naturales y procesos cíclicos que se han dado siempre. El efecto invernadero es necesario para mantener la vida en el planeta, porque si no el planeta se enfriaría y se volvería como el cuarto planeta que tenemos en el sistema solar. ¿Sí? Un copo totalmente frío. Y eso no es lo que queremos. Ahora bien, el cambio climático es una consecuencia derivada del efecto invernadero. El verdadero problema es que la actividad antrópica, es decir, la actividad humana, ha provocado que este efecto invernadero se acelere. ¿Sí? ¿Y cómo se lo acelera? Específicamente con un conjunto conocido como CFC. Quiere decir clorofluorcarbonos. Son elementos químicos, para decirlo de una manera sucinta, de una manera bastante clara, que al llegar a la atmósfera provocan una especie de capa que engloba el calor, porque debemos de recordar que los rayos solares llegan, golpean en la corteza terrestre y luego rebotan y salen. Por eso es que es gracioso cuando la gente le echa la culpa a los temblores por el calor. No, los temblores se dan en el subsuelo. El calor no penetra el subsuelo, así que los temblores no tienen nada que ver con el calor. Pero en todo caso, esto rebota y sale a través de la atmósfera, toma contacto con la ionosfera, es decir, escapa del planeta. Pero cuando le generamos una capa que solo permite entrar y no le deja salir, entonces el calor se acumula. Y como se acumula, aumenta la temperatura. La temperatura de la corteza del globo terrestre, de la parte más externa del globo terrestre, es nada más 15 grados Celsius hasta hace 10 años. Actualmente esa temperatura está aproximadamente entre 17 y 18. Si uno puede decir que solo 3 grados Celsius, solo 3 grados Celsius es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque esa temperatura allí significa increciendo, es decir, significa crecientemente una alza de temperatura donde lo podemos sentir. Le cuento algo. En el aeropuerto de Arabia Saudita, el año pasado, se registró una sensación térmica de 81 grados Celsius. ¿Pues saben lo que es eso? Eso es cercano a la temperatura de ebullición del agua. Eso no es compatible con la vida. Ojo, que no digo que la temperatura estaba en 81 grados Celsius. La sensación térmica, que es la unión de la temperatura ambiente con la humedad atmosférica y con el vapor de agua sobrecalentado. Entonces, ¿cómo han de haber tenido que funcionar esos aires acondicionados allá para que las personas no mueran de calor literalmente?
es una cosa de locos. Entonces, esto provoca que la zona del Ártico, de la Antártida, perdón, que el Ártico es el océano, en la Antártida, como hay una criósfera, que es la zona de suelo hecha de hielo, empieza a derretirse y al derretirse se junta con el océano y no es difícil entender que obviamente pues el nivel del agua aumenta. Y con este aumento lo que provocaría es que el agua de mar empiece a tomar camino en las zonas costeras. El tema, usted mencionaba un tema muy importante, que es cuando hay temblor, cuando hay terremotos. Cuando fue el terremoto del 16A en Manabí, exactamente, hubo este tema que existieron muchos comentarios, el tema de si arde sol va a haber temblor, porque se acumula energía. ¿Qué tan cierto es esto? Estos rumores que la gente del miedo, del susto que tenían en ese entonces, no sabían cómo descifrar este desastre natural que acabó con la vida de muchas personas y de una u otra manera después mencionaban de que cómo era posible que la energía podía acumularse en la Tierra y de ahí generar un choque entre placas. Bien, lo que ocurre con la cultura general es que siempre jugamos con términos reales, pero siempre le ponemos la exageración. Hay que tener algo claro, como lo decimos acá en Coppola a nuestros alumnos, que siempre debemos todo tenerlo bajo el rigor científico. ¿Sí? Debemos de separar lo que se dice popularmente con lo que verdaderamente se investiga. Acá tratamos de llevar a nuestros alumnos a eso. Entonces, si los rayos solares llegan y no penetran ni el 10% de la corteza terrestre, no hablemos de los 11 kilómetros en profundidad que tiene la astenósfera, donde están las placas tectónicas que se mueven y que a la larga son las que chocan para generar los movimientos telúricos, entonces no puede ser el calor ni los rayos solares los que provoquen esto. Además, los rayos solares que llegan nos dejan una sensación térmica a la máxima de 45 grados Celsius y ya nos morimos de calor. Pero usted sabe qué temperatura hay en la astenósfera en donde se mueven estas placas. Más de 120 grados Celsius. Y puedo estarme equivocando por no tener el dato exacto, pero son temperaturas enormes. Hay una caldera allí, flotan en el aire, que es tierra fundida. Entonces, el calor externo definitivamente no puede provocar los movimientos telúricos. Ahora bien, sí que hay almacenamiento de energía, porque cuando las placas tectónicas se mueven y no es que tienen un choque frontal, no, sencillamente se rozan. Al rozarse, provocan la acumulación de energía. Es como que estas tienen que avanzar y si generan un movimiento de convergencia en el que una se encuentra con otra, va a haber un bloqueo. Ese bloqueo del movimiento de la una y de la otra provoca un almacenamiento de energía. Y sí, allí sí, hay un almacenamiento de energía que tiene que liberarse. ¿Por qué? Porque los sistemas energéticos no podemos ser solamente de entrada. Tenemos que ser de entrada y de salida. Entonces, se almacena esta energía, se acumula y se libera. Y cuando se libera, es que todos empezamos a correr, que está mal, hay que tomar las medidas, el triángulo de la vida, ponerse al lado de alguna base, alguna mesa, pero no por debajo, sino el triángulo. Pero, yendo al punto, allí cuando se desarrolla el movimiento telúrico, ¿sí? Cuando se sale esta energía. Definitivamente lo que sucedió el 16 de abril, que fue un evento bastante trágico, catastrófico, que costó la vida de muchísimos ecuatorianos, muy tétrico también. Creo que cada uno hemos de tener anécdotas de cómo vivimos ese movimiento telúrico. O sea, fue un tema de que no se supo cómo manejarlo, pero al final y al cabo ya las personas comenzaron a acostumbrarse porque los movimientos telúricos eran cada 2 minutos al inicio, cada segundo. Y también quería consultarle este tema de los incendios forestales, el tema de la mucha radiación solar. ¿En qué nos afecta?
¿Cómo podemos evitar este tipo de cosas? Sabemos que nosotros los humanos somos los destructores, como muchas personas lo mencionan, el simple hecho de botar basura en las calles, no simplemente eso, en los mares y distintas formas que el humano trata de maltratar nuestro propio hogar, el simple hecho de la quema para poder realizar cultivos, quemar las hojas de los árboles, talarlos, que casi árboles no hay, es un tema que es trágico ver cómo de a poco nos estamos quedando sin la parte que nos da oxígeno. Definitivamente es muy importante el punto de vista ecológico. Usted mencionó un sinnúmero de temas, voy a tratar de abordarlos de la mejor manera. Usted mencionó acerca de los incendios forestales. Los incendios forestales pueden tener un origen antrópico como pueden tener un origen natural. Y efectivamente este calentamiento global que puede generar un aumento del calor base y de la sensación térmica que tenemos puede tomar en algún momento dentro de los bosques contacto con alguna fibra seca sensible al calor. Esta se prende y en cuestión de minutos se prende todo el bosque. Como también puede ser por actividad antrópica, es decir, el ser humano que ha llegado allá, quiso hacer una fogata, no la apagó bien, o porque, por ejemplo, que sean los páramos, que son un aspecto muy importante y uno de los principales problemas que con esto del calentamiento global y de la subida del océano, que se queda el pastizal los páramos. ¿Por qué? Porque con pastizal medio quemado se pueden cuidar de los animales al ganado masivo y salvaje. Entonces, estén estos detalles, ¿no? Que pueden ser de estos dos orígenes. Y sí puede tener origen en el calentamiento global. Ahora bien, el cuidado medioambiental y la educación es la clave. Es la clave. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en Copol, que tenemos al proyecto de Limpia tu Huella, que tengo la oportunidad de poderlo coordinar, le enseñamos a nuestros estudiantes que por el hecho de que cojas una botella plástica, quites la tapa, la tuerzas y la pongas en el recipiente indicado, esa botella plástica va a tener un destino, que es una planta recicladora de plástico en donde lo van a transformar en resina y eso va a volver a ser materia prima. El problema es que la vía del plástico, que también se lo enseñamos a nuestros estudiantes porque el estudiante siempre te pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene razones para todo. Eso lo vuelve significativo. Entonces, les decimos que de no ser así, la vía del plástico pasa a los botaderos y de los botaderos llega a algún sistema de filtraje de agua y termina en un océano. ¿Qué tiene que ver el plástico con esto? ¿Qué tiene que ver el plástico con el calentamiento global? El plástico, a pesar de que tiene una vida útil de muchísimos años, si las empresas formadoras de plástico lo único que hacen es cubrir demandas y me están pidiendo 3 millones de botellas y mañana me piden otros 3 millones más. Esas empresas generan emanaciones de dióxido de carbono en grandes cantidades y ese dióxido de carbono es el que genera el calentamiento global. Pero si yo provoco que las botellas vayan a ser recicladas, se forme resina y vuelvan a tener la materia prima para que se vuelvan a armar, entonces esas son botellas que ya no van a ser formadas de cero. Y esas máquinas se van a detener un tiempo considerable. Mire, con que se detengan 1 hora por día, o sea, ¿cuántos millones de decímetros cúbicos de dióxido de carbono se dejan de pegar al ambiente? ¿Sí? Hay grandes cantidades de decímetros cúbicos de dióxido de carbono que dejan de emanarse. ¿Eso qué provoca? Menor calentamiento global. ¿Eso qué va a provocar? Que ya no suba la escalada del océano. ¿Sabe cuál es el principal problema? El principal problema, y que nos atañe, porque uno dice, bueno, sube el océano. En unos añitos, la próxima playa va a ser Quito. Suena un poco extraño, pero eso puede pasar si no se detiene. No en unos añitos, pero en 100. Podemos pensar, en 100, eso no me va a tocar a mí. Pero ¿qué mundo dejamos? O sí tenemos un problema que nos puede tocar, y pronto. Y por eso es que en algunas partes, como en Azuay, les están pidiendo que recolecten agua. En Cuenca están pidiendo que recolecten agua. En Quito están pidiendo que recolecten agua. ¿Sabe por qué? Porque el agua potable
que es el agua que nosotros debemos de consumir, que consumen los animales, que consume todo el mundo para poder subsistir como una necesidad básica, no se saca del agua marina. No se saca del agua marina. Se saca de la mal llamada agua dulce. ¿Sí? Ríos, cuencas hidrográficas. Si sube el nivel del mar, el agua salina se filtra por las zonas de ríos, riachuelos, estuarios, cuencas hidrográficas. Imagínense que lleguen al páramo. El páramo, que es el principal productor de agua consumible que tiene nuestro país y que tiene toda Latinoamérica, y que desafortunadamente solo tenemos 40% del páramo válido porque el otro 60% está poblado y se utiliza para ganadería, y hay un 30%, entre ese 60, un 30% para ganadería y otro 30% que ya está totalmente deshecho y no sirve. Y no sirve. El artículo 404 de la República del Ecuador ya ha puesto al páramo como un ecosistema que debe ser cuidado y protegido. Yo diría que a eso le falta algo más, que sea considerado como un ecosistema técnico de consumo, porque nos quedamos sin páramo, nos quedamos sin agua. Y si el agua del océano llega hacia las zonas de ríos, riachuelos y páramos, la va a volver salobre. Y no solamente Ecuador, sino todos los países de Latinoamérica y tal vez del mundo no tienen el dinero ni el recurso como para generar plantas desalinizadoras y poder utilizar el agua del océano. Justo eso quería consultarle. Hablamos con un experto hace ya unas semanas y él mencionaba toda la basura que tiras en los mares, en los ríos, te estás consumiendo una tarjeta de plástico. ¿Qué tan cierto es eso de que nosotros, lo peor, de que botamos, hacemos daño a la naturaleza, pero estamos consumiendo ese mismo plástico que estamos botando, todas las basuras? ¿Por qué? Porque los animales o los peces tienden a consumir ese dióxido, todo el material inflamable que tienen este tipo de objetos que se botan, porque botan de todo, no les importa el plástico, sino que botan de todo, incluso hasta metales. ¿Qué tan cierto es eso? Totalmente cierto, totalmente cierto. Usted me hace recordar acá en la institución que tuvimos la oportunidad de mostrar de una manera bastante lúdica en un espacio que le llamamos iniciaciones, el recorrido del plástico, ¿sí? Los estudiantes pudieron comprender bien esto. El plástico llega al océano. El plástico se deshace, no se degrada por completo. Hay partículas que se deshacen y estas son consumidas por los peces. Al ser consumidas por los peces, forman parte de la biomasa del pez. Entonces, ese pez, usted lo pesca, deja de ser pez, pasa a ser pescado, llega a su plato, usted se lo come y ese microplástico llega a usted. ¿Sabe qué otra cosa es perturbadora? Que hay bebés que les han hecho un tamizaje sanguíneo, bebés que consumen leche materna. O sea, el bebé no se va a servir un pescado, lo consume leche materna y le han encontrado microplástico en la sangre. ¿Sabrá usted cuánta cantidad de microplástico usted y yo tenemos y la mayoría de la población debido a ese plástico que llega al océano? Es una verdad incómoda, pero es una realidad. Es totalmente cierto. Yo quería, ya hemos llegado, nos gustaría tenerlo otro día, otro momento para seguir hablando de este tema que es muy amplio. Sin duda es un tema muy amplio que llegar a la concientización de las personas es complicado. El simple hecho de que no arrojes basura porque sabes los daños que te puede causar incluso a ti mismo, que te estás comiendo lo mismo que botas, es complicado. Entonces nos gustaría tenerlo en otro programa junto a nosotros, Péndulo Radial, y también quería agradecerle a César Serrano, profesor de Copol, docente de química y líder del proyecto Limpia tu Huella. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Péndulo Radial. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, solamente decirle que cuando disponga, porque hablar de esto es muy importante y más que todo, termino con esto, dejar el mensaje de que el equilibrio ambiental es una importancia vital para todos nosotros. Lo hacemos acá en Copol, en Limpia tu Huella y en toda la unidad educativa. Si formamos desde aquí, desde la educación, vamos a tener un cambio. Gracias.